Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que estén teniendo un bendecido día jueves de Semana Santa. El día de hoy vamos a compartir acerca del misterio nazareno. Solo quiero iniciar explicando lo que en la palabra de Dios significa un misterio. En el castellano, la palabra que se traduce al castellano, misterio, en el idioma original, tanto en el hebreo como en el griego, no significa exactamente lo que significa en el castellano. Misterio en la Biblia significa un conocimiento que ha estado oculto, pero que es revelado por el Espíritu Santo a aquellos que reciben el Espíritu Santo. Por eso la palabra nos insiste mucho en el Nuevo Testamento acerca del misterio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero que era revelado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué era revelado en el Nuevo Testamento? Porque se debía discernir espiritualmente. Es decir, por el Espíritu. El Espíritu tenía que morar en nosotros y no podía morar en nosotros antes de que Cristo fuera crucificado. Por esa razón es que la palabra misterio aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y se refiere a muchas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero que no fueron entendidas en el Antiguo Testamento, sino hasta en el Nuevo. Y una de las cosas que era un misterio hasta el tiempo de la venida de Cristo era el misterio nazareno. En las escrituras hebreas, específicamente en Isaías 53:3, se habla del Mesías que sería despreciado. Y en Juan capítulo 1, versículo 45 al 46, notamos que el Señor verdaderamente fue despreciado. De hecho, la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces ahí encontramos en Isaías 53 palabras: despreciado, desechado, menospreciado, y todas esas palabras están contenidas en la palabra nazareno. Durante el tiempo de Jesús, ser nazareno era sinónimo de ser despreciado. Por eso Natanael, cuando se encuentra con Felipe, le dice: de Nazaret puede salir algo de bueno, porque Nazaret significaba despreciado, desechado. Y Jesús efectivamente, como vimos, fue desechado. Pero en esa nominación de Jesús hay una revelación adicional. No solo Jesús Nazareno, no solo significa Jesús desechado, despreciado, menospreciado, sino que también la palabra nazareno deriva de Nazaret. Y Nazaret deriva de la palabra hebrea, es la traducción de la palabra hebrea Netzeret. Y Netzeret es un compuesto de dos palabras hebreas. Una es Netzer, que significa pámpano, vástago, que es la palabra que Isaías utiliza en Isaías 11:1 con respecto a la profecía acerca del Mesías. Dice en Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Un netzer retoñará de sus raíces. Entonces, Nazareno también nos habla de el pámpano, y recordemos lo que dice la palabra respecto a Jesús en Juan capítulos 15, versículos del 1 al 5. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Entonces, vemos que el misterio Nazaret implica dos cosas. Implica, por un lado, despreciado, menospreciado y rechazado, pero por el otro también implica el lugar del pámpano. Y Jesús cumple las dos condiciones: desechado, despreciado, menospreciado, y Él es el pámpano, Él es el vástago que da vida. Y Nazaret, como el lugar del pámpano, el lugar del crecimiento del pámpano, es el lugar más anónimo, más improbable. Para que naciera el Mesías, el Redentor del mundo. En lo natural, Jesús debía haber nacido en un palacio o en la sede de la religión, que era Jerusalén, y sin embargo no nace ahí. Primero notamos sabemos que nació en Belén, otro pueblo insignificante, y que se llamaba la Casa del Pan, y además creció en Nazaret. Y no solo creció en Nazaret, sino que posteriormente, cuando inicia su ministerio, se va aún más lejos de Nazaret, a Capernaum, en el mar de Galilea. Pero como podemos ver en la palabra, y no solo en el ejemplo de Jesús, sino en el ejemplo de David, en el ejemplo de Moisés, de Jacob, de José, etcétera, el Señor le encanta escoger lo improbable. De hecho, eso fue exactamente lo que hizo con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, algo relacionado con nosotros. Si lo comprendemos en ese momento o no, es independiente, pero lo que dice la palabra de Dios lo dice, y eso es lo que usted y yo éramos. Si no lo entendemos, necesitamos entonces meditar en ello para llegar a comprenderlo. Pero la palabra de Dios dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros no teníamos nada de qué jactarnos, nada de qué gloriarnos, nada que valiera la pena, por lo cual el Señor nos escogió. No éramos sabios, no éramos poderosos, no éramos nobles, éramos lo necio del mundo, lo débil, lo vil, lo menospreciado, igual que Jesús. También en 1 Corintios capítulo 12, versículo 22 y 23, la palabra de Dios dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, a estos se tratan con más decoro. Entonces, al punto al que quiero llegar es que Jesús era el menos probable, el más improbable de ser el Mesías, visto desde lo natural de los fariseos y de los escribas. Aunque estaba profetizado, en lo natural parecía tan improbable que ellos ni cuenta se dieron de que verdaderamente Jesús era el cumplimiento de todos los misterios que habían estado ocultos hasta ese momento. Pero Jesús, al Señor le encanta escoger lo improbable, pero no se trata tanto de lo improbable, se trata de lo que viene por medio de lo improbable, y así como la salvación, la redención, la expiación, la vida eterna, y la liberación, la restauración, la sanidad, etcétera, vinieron por medio de Cristo. En el caso de nosotros tampoco se trata de quiénes somos nosotros, tampoco importa lo incapaces o que seamos, o cuán imperfectos o pecaminosos haya sido nuestra vida en el pasado, sino importa lo que recibimos. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a Jesús Nazareno como el vástago. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. La vid
es la rama, el tronco. Los pámpanos, la rama principal, digamos, es la vid. Y los pámpanos son las ramas que salen de la vid y que son las que producen el fruto, pero ese fruto depende del tronco. El fruto es alimentado por la savia del tronco. Usted y yo tenemos vida por la vida de Cristo que fluye a través de la nueva naturaleza que está en nosotros y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces se trata de lo que recibimos y los que lo recibimos a Cristo por medio de esa vida vamos a llegar no solo a Dios sino al cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Usted y yo no solo fuimos llamados a ser salvos, usted y yo, así de la misma manera que Cristo no fue llamado solamente para perdón de pecados y para darnos vida eterna, sino fue llamado para muchas cosas más. De la misma manera, usted y yo no fuimos llamados solo para salvación y para sellar nuestro pasaporte a la eternidad. Usted y yo fuimos llamados para ser colaboradores de Cristo, para ser ministros de Él, para la obra que Él está haciendo en el mundo. Y por ello Él nos da su vida. Parte de ese propósito, del cumplimiento de ese propósito, es que Él nos da su vida a cada uno de nosotros para que Él a través de nosotros haga la obra. Porque cada uno de nosotros somos llamados a ser la Nazaret de Él. Así como recordemos que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene el mismo ADN, la misma naturaleza que la cabeza, de tal manera que usted y yo tenemos el mismo ADN de Cristo y tenemos la misma naturaleza de Él. No somos como Él, pero tenemos la misma naturaleza. Tenemos el mismo llamado, y así como Él fue llamado Jesús de Nazaret, usted y yo somos llamados Nazaret, es decir, menospreciados, despreciados por el mundo, pero llamados a ser, a que a través de nosotros el Señor pueda dar vida a otros. ¿Qué enseñanza podemos obtener de este misterio Nazaret? El primero es recordar que Jesús vino para ser menospreciado, despreciado, para ser rechazado, para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Él dio su vida para que usted y yo tuviéramos vida. Él murió Él murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Él, para que nosotros fuéramos liberados de la culpa, de la condenación del pecado y tuviéramos perdón de pecados y vida eterna en primer lugar. Pero también, así como el Señor Jesucristo nos fue llamado para impartir vida, usted y yo somos llamados para ser canales de la vida de Él para con otros. Somos llamados a ser servidores de Él, a ser colaboradores de Él. La palabra de Dios dice, y eso es un privilegio enorme, no porque seamos nosotros dignos, no porque seamos valiosos, no porque haya en nosotros nada especial, más que Cristo morando en nosotros y el Espíritu Santo morando en nosotros, lo que nos califica para ser esos ministros del Señor. La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. La palabra de Dios dice que somos colaboradores de Cristo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Aparte de eso, somos ministros competentes de un nuevo pacto, ministros de la reconciliación. Es decir, el Señor no solo nos salva, el Señor nos dignifica, el Señor nos honra con privilegios. No debemos desechar esos privilegios que Él nos ha dado. Es cierto que para el mundo podemos ser despreciados, menospreciados, rechazados, pero para el Señor somos de gran estima, de gran valor. Eso es lo que dice la palabra, que para Él somos de gran estima y somos de gran valor, al punto que sin Él necesitarnos, Él decide trabajar a través de cada uno de nosotros por su Espíritu Santo en la obra que Él está haciendo en el mundo. De tal manera que necesitamos como resultado práctico de este misterio, usted y yo necesitamos dejar que la vida del Mesías
salga, fluya a través de nuestras vidas. Como la meta es llegar a donde dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No sucede de la noche a la mañana, es un proceso progresivo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Él ya comenzó la buena obra en nosotros, ahora queda en nosotros seguir facilitando esa buena obra del Espíritu Santo, obedeciendo ese llamado, ese privilegio, y más que llamado, ese privilegio que Dios nos ha dado de ser participantes de lo que Él está haciendo en el mundo y de lo que Él está haciendo en la vida de las personas en nuestro entorno. Permitamos que el amor de Dios entonces se manifieste mediante nuestro amor a los demás. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús nos recuerda: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y ese amor ya está en nosotros porque el Espíritu Santo lo derramó en nuestros corazones. Además, el Espíritu Santo mora en nosotros y el amor es un fruto del Espíritu, como dice en Romanos 5:5 y Gálatas 5:22 al 23. Entonces, que el llamado es a que nuestra vida se convierta en el pámpano de Cristo, en el Nazaret de Cristo, en el colaborador de Cristo, en las manos, en los pies, en la voz, en los ojos, en los oídos de Cristo, para hacer su obra en el mundo. Cristo no solo vino a morir para que usted y yo fuéramos salvos, sino Cristo vino a morir para que usted y yo fuéramos parte de esa obra maravillosa que Él está haciendo en el mundo. Que hoy que conmemoramos su muerte, esta semana que se conmemora su pasión, su muerte, pero principalmente su resurrección, recordemos que usted y yo también fuimos resucitados a una nueva vida, que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y que esas cosas hechas nuevas nos convierten en el cuerpo de Cristo, en sus manos, sus pies, su boca, para hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado. No solamente celebremos su muerte y su resurrección, para que nos dio vida, sino celebremos también ese privilegio hermoso y maravilloso que Él nos dio para ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Ese es el misterio nazareno. Los despreciados, los menospreciados, los viles, los que no servían, son llamados por Dios para hacer su obra en el mundo, para hacer lo que es improbable. Y eso no de nosotros, la palabra de Dios lo dice claramente. Ese tesoro lo tenemos en vasos de barro para que toda la gloria, la honra sea para nuestro Dios. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta pequeña enseñanza, de esta perla de la palabra, y que tengan una bendecida noche, que el Señor les guarde, el Señor renueve sus fuerzas y que el día de mañana nos podamos volver a encontrar por la mañana en otra perla de la palabra relacionada con el tema de lo que se celebra esta semana. Bendiciones y un abrazo para cada uno y gracias por conectarse.